Bueno, lo primero, bienvenidos a nuestra casa, a la sede de la Asociación de Ingenieros del ICAI. Muchas gracias por asistir a este primer evento del Hub ICAI Energía. Me llamo Efigenio Golbano, soy el coordinador del Hub y como este es el primer evento, le he pedido a Tomás que me dejara un huequecito para explicaros un poco brevemente por qué hemos creado el Hub y para qué, y un poco el tipo de actividades que pensamos desarrollar. Bueno, ¿por qué hemos creado el Hub? Pues lo hemos creado por tres razones. La primera, porque vivimos un momento crucial, un momento de encrucijada lleno de oportunidades y de riesgos. Yo he trabajado, me jubilé hace 2 años, y he trabajado 41 años en el sector energético y he visto bastantes cosas, pero creo que nunca he visto un momento tan movido como este, ¿eh? Y además nuestro país, yo creo, es una opinión personal, que tiene una oportunidad, si hacemos las cosas bien, de lograr tener una energía competitiva, reducir nuestra dependencia del exterior y además limpia, el famoso trilema energético. Pues esa es la primera razón. La segunda razón es por la doble interacción, o las dos segundas razones, por la segunda y tercera, por la doble interacción entre el ICAI y la energía. Los ingenieros del ICAI, yo creo que hemos tenido una influencia bastante notable en el sector energético desde hace más de 110 años que se creó la escuela. Ha habido muchas personas que han tenido una actividad relevante, no vamos a empezar a citar porque la lista sería interminable y dejaríamos, pero al menos voy a hacer mención de un ejemplo que abordo, y es que el fundador de nuestra escuela, el padre Pérez del Pulgar, hace ya más de 100 años, fue el primero que propuso una alternativa de integración del sistema eléctrico español, que hace 100 años consistía en una serie de núcleos dispersos, y él hizo la primera propuesta, nació de tener un sistema eléctrico integrado. Ahí vemos la influencia del ICAI en el sector energético. Pero claro, la influencia del sector energético en el ICAI, en sentido contrario o en sentido complementario, también ha sido altísima. Ahora mismo somos unos 11.000 ingenieros del ICAI, entre jubilados, como es mi caso, y los que estáis en activo. Veo algunos que pronto seréis ingenieros del ICAI, o ya lo sois a lo mejor en el grado, algunos de los que veo por ahí al fondo. De esos 11.000, más del 25% trabajan o hemos trabajado en el sector de la energía. De los mayores de 35 años, claramente más del 25%, pero de los menores de 35, a pesar de que hay también un gran atractivo para ellos, condiciones empresariales, condiciones de profesionales ligadas al mundo de la algorítmica, evidentemente la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues sigue habiendo un 20% de los jóvenes que también... Por tanto, esa es la tercera razón. Momento crucial, influencia del ICAI en la energía, influencia de la energía en el empleo y en el desarrollo profesional de los ICAIs. Bueno, ¿y para qué creamos este hub? Pues lo creamos porque creemos que es muy conveniente que haya un punto de encuentro donde podamos intercambiar experiencias, también hacer networking, poder escuchar diferentes opiniones, y esto no es solo dirigido para los ICAIs, sino que está abierto al resto de los profesionales del sector energético, otras ingenierías o profesionales de otras especialidades. De hecho, os animo a que en las próximas convocatorias que recibáis, donde viene la instrucción de cómo pulsar y apuntarse a las actividades, que la distribuyáis a compañeros, conocidos vuestros, que sepáis que tienen interés en estos temas, para que el público nuestro no sea solo el de los ingenieros del ICAI, ¿no? Bien, ¿qué tipo de actividades pensamos desarrollar? Pues vamos a empezar primero organizando eventos de temas muy interesantes. Luego ya haremos también más cosas, ¿eh? Así lo tengo hablado con Marta. Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, nuestra idea es hacer como 2 eventos al trimestre. Algunos eventos serán como el de hoy, tipo mesa redonda. Algún otro, a lo mejor, es una conferencia de un ponente, y a lo mejor otros son de un tipo mixto. Y lo que sí queremos es que en nuestros eventos queremos más la calidad que la cantidad. Y lo que queremos es que nuestros eventos tengan un sello propio, un carácter ICAI, y que estén basados en el rigor, en la forma de tratar los temas. Rigor técnico, rigor económico, rigor en todo. Y para ello tenemos la suerte de que contamos con la colaboración de un grupo no muy grande, pero muy bueno,
de profesores de la escuela, del ICAI, y de profesores e investigadores de su pata tecnológica, que es el IIT, el Instituto de Investigación de Tecnología, que amablemente van a colaborar con nosotros y que en muchas conferencias, no siempre, pero en muchas conferencias o mesas redondas serán ellos los que hagan primero una introducción para con rigor centrar el tema del que se va a hablar. Ya voy terminando y antes de terminar os quiero hablar muy brevemente de las próximas actividades que prevemos y que os serán anunciadas y llegarán próximamente. Vamos a tener una charla de un ingeniero de ICAI joven, Javier Revuelta, de 40 y tantos años, por eso digo joven, me paso bastante más de esa edad, que tiene además, es muy buen comunicador y sabe exponer muy bien los temas. Y el 25 de junio de este mes tendremos una charla de Javier que nos hablará pues, del momento tan especial, de los riesgos y oportunidades que vemos, etc. Os llegará el anuncio en 1 o 2 o 3 días. Y para el curso siguiente, porque en verano lógicamente vamos a parar, ya tenemos definido, no el detalle, pero sí el motivo principal de las dos primeras, de los primeros eventos. Uno será una mesa redonda en octubre que tratará de la descarbonización del sector industrial. Descarbonización no siempre significa electrificación, porque no somos un ICAI, un hub ICAI electricidad, somos un hub ICAI energía. Y siempre con un enfoque de que sean opciones técnicamente viables y opciones económicamente competitivas, si no desde el principio, casi desde el principio. Eso en octubre, descarbonización industrial. Y luego en noviembre tendremos otro sobre descarbonización del transporte, tratando de cubrir los casos muy diferentes del transporte aéreo, marítimo, el terrestre, etc. Y luego ya iremos viendo. Y bueno, y con esto no os quiero entretener más. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que la mesa redonda de hoy resulte muy interesante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Gómez, soy profesor e investigador en el ICAI, en el Instituto de Investigación Tecnológica. Y como ha dicho Efigenio, pues hemos tratado de organizar esta mesa. Primero voy a dar una introducción al tema y luego pues voy a presentar a los ponentes y les paso la palabra. Entonces, si me pones las transparencias. Bueno, pues el título que vamos a discutir esta tarde es el desarrollo del almacenamiento eléctrico y su integración en la red a través del acceso flexible. Voy a comentar cuál es la situación actual de este tema, cuáles son los beneficios del almacenamiento a modo general y luego qué desarrollos regulatorios tenemos encima de la mesa que son críticos para poder avanzar en este tema de forma práctica y eficiente. La idea es que nuestro plan energético en España está enmarcado dentro de lo que conocemos como el PNIEC, que da unos objetivos para el año 2030. Fundamentalmente se trata de descarbonizar el sector eléctrico, la generación de energía eléctrica y también el almacenamiento. Si bien vemos que dentro de lo que es el progreso que estamos teniendo en el año 2000, a fecha de hoy, ¿no? De prácticamente mediados del 2026, pues hemos hecho grandes desarrollos en la oferta. Es decir, digamos que la oferta de fotovoltaica y la oferta de eólica, un poquito más retrasada la de eólica, pero están yendo de la mano y están yendo de una forma muy importante hacia adelante, ¿no? Pero, sin embargo, en el almacenamiento pues tenemos grave déficit. O sea, se contaba con que a partir de los 3,3 gigavatios de bombeo que tenemos en la actualidad podríamos llegar a tener hasta 6 y, sobre todo en baterías, podríamos aumentar prácticamente de los 200 megavatios que tenemos hasta llegar hasta 12 gigavatios. Claramente, el gap que tenemos en almacenamiento es muy grande. Pero quizá, desde mi punto de vista, aunque es el tema estrella de la tarde, el gran gap que tenemos es el de la demanda. Y por eso creo que vamos a vincular muy claramente en qué medida el almacenamiento puede facilitar la integración de la demanda, que es el tema, ¿no? Y en ese sentido, fijaos que la demanda en 2025, la demanda peninsular en teravatios
teníamos 240 teravatios y lo que prevé el PENIEX son 330. Es un crecimiento anual del 6,5%, cuando este año hemos tenido, y estábamos todos bastante contentos, un 2,7, ¿no? Un 2,8. Entonces, como digo, ese es un gran tema. Y paradójicamente, pues no es que haya pocas ganas de conectar demanda, porque lo que estamos viendo es que actualmente la red eléctrica está congestionada. Es decir, que si vienen nuevas peticiones para conectarse a la red, se les deniega esas conexiones porque no hay capacidad. Y esto se ve porque se publicaron lo que llamamos los mapas de capacidad, tanto de red de transporte como de red de distribución, y en esos mapas de capacidad, en el momento que se publicaron, ya más del 83% de los nudos estaban sin capacidad. Y esto se demuestra pues, en este tema, donde vamos a comprobar que el problema que tenemos es un problema fundamentalmente administrativo y también especulativo, porque realmente la capacidad que se ha pedido a conectar en la red entre el año 2022 y el año 2024 supera en gigavatios lo que en realidad estábamos planificando como realista para 2035. Es decir, que en solo estos 4 años se han pedido más gigavatios de conexión a la red que lo que realmente los planes que se hacen con conocimiento de por dónde tiene que ir la demanda y cuáles son las verdaderas necesidades, están proponiendo. Fijaos que en el año 22 se solicitaron 26 gigavatios de conexiones, en el año 23 45 gigavatios y en el año 24 60 gigavatios. Evidentemente, la mayoría de estas conexiones pues, han sido denegadas, ¿no? Que es la parte gris que aparece ahí, y unas poquitas son las que han sido admitidas. Pero esas que han sido admitidas no significa que estén funcionando, están ocupando capacidad. Pero de ahí a que funcionen falta un trecho. Y lo que sí han hecho ha sido congestionar la red. Entonces estamos ante un problema muy triste, ¿no? Tenemos una red que operativamente no está congestionada, administrativamente está congestionada, y lo que parece es que puede haber peticiones factibles que quieran conectarse a la red y que se van a ser denegadas porque no tenemos esta capacidad. Entonces, aquí hay algunos detalles de qué tipo de conexiones estamos hablando. Estamos hablando de centros de procesos de datos, estamos hablando de industria, estamos hablando de puntos de recarga de vehículos eléctricos, estamos hablando de nuevos desarrollos urbanísticos, y en cada uno de ellos hay unas cuantas admitidas, pero hay otras muchas denegadas y otras en tramitación. Entonces, esto realmente es un problema que lo llamamos, durante la charla, lo vamos a llamar el ordenamiento del acceso. ¿Qué vamos a hacer para ordenar el acceso? Por otro lado, los beneficios del almacenamiento son claros. Por ejemplo, a nivel individual, hoy día sabemos que todas las instalaciones de fotovoltaica tienen un problema de rentabilidad. Los precios en estas horas cada vez son más bajos, e incluso a nivel de autoconsumo, el autoconsumo deja de ser interesante. Entonces, lo que sí se demuestra es que si tú instalas autoconsumo, pero instalas almacenamiento, el ratio de autoconsumo puede subir de un 30 a un 80%. Por tanto, la rentabilidad de la instalación sube, como dicen estos números, que no voy a entrar en detalle. Pero esto sucede en mayor escala si hablamos de autoconsumo compartido. Es una nueva modalidad que se está abriendo y que en ese sentido pues también abre oportunidades. Es decir, que a medida que el precio de las baterías y la tecnología de las baterías se vaya reduciendo, esto pues, es algo que va a ocurrir porque tiene todo el sentido económico a la hora de rentabilizar pura generación solar fotovoltaica. Desde el punto de vista del mercado mayorista, de nuevo se está viendo, el mercado mayorista está teniendo unos spreads de precios enormes porque las horas fotovoltaicas se hunden los precios y por las noches incluso tenemos precios elevados. Por lo tanto, hay oportunidades de arbitraje. Fijaos aquí en un estudio que hicimos con datos bastante, diría yo, no demasiado optimistas, pues calculábamos que los precios en el mercado mayorista en el 2030 podrían reducirse hasta un 50%. Pero es que la realidad de esto, vista en Australia, donde se han duplicado las instalaciones de almacenamiento en un solo año,
porque esta es otra dinámica. O sea, las baterías tienen una dinámica, como ha pasado con la fotovoltaica. La fotovoltaica en 5 años se ha disparado. Las baterías, el día que empiecen a dispararse, de nuevo, van a entrar bastante rápido. En Australia se ha duplicado en un año la capacidad en baterías instalada, hay muchísimo autoconsumo con baterías y los precios en el mercado mayorista han reducido en promedio un 12% en un solo año. Y desde el punto de vista de las redes, el almacenamiento también es crucial. El almacenamiento y la flexibilidad de la demanda hacen que podamos postergar de forma temporal inversiones en redes. Y esto, de cara a aumentar la capacidad disponible de la red, también es crítico. Nosotros en este estudio que hicimos para ELEC con EY, pues demostramos que con una flexibilidad de la demanda no demasiado optimista también, podíamos hasta retrasar en un año inversiones, reduciendo los volúmenes de inversión en un 15 a un 20%, ¿no? Entonces, como resumen, diríamos que el almacenamiento es la gran palanca de desarrollo para convertir un sistema renovable actualmente en un sistema bastante más eficiente. Desde el punto de vista regulatorio, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos todo el desarrollo de lo que se llaman conexiones flexibles y el ordenamiento del acceso. Conexiones flexibles, en esto se ha avanzado. Tenemos una circular de la CNMC del año 2024 y tenemos encima de la mesa los detalles de cómo se van a hacer las conexiones flexibles de tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. No voy a gastar tiempo en ello porque los ponentes van a discutir sobre estos temas, pero quizá lo más importante desde mi punto de vista ha sido que este Real Decreto Ley con medidas de urgencia por la guerra de Irán, pues ha puesto encima de la mesa muchas medidas que se han venido comentando y que son críticas. Por ejemplo, cuando hacíamos la conexión del almacenamiento a la red como demanda, se le denegaba el almacenamiento porque no había capacidad en la red para demanda. Y se dice aquí, oye, el almacenamiento no necesita demanda firme, él necesita que le dejes conectarse porque luego lo que él va a hacer es ayudarte a gestionar la red. Entonces, gestiónalo como una conexión flexible. Y esto es algo que no es que sea, es obligatorio y es prácticamente inmediato. Y desde el lado del ordenamiento del acceso hay otras medidas muy interesantes, que es primero todas estas conexiones, estos permisos de conexión que las empresas deniegan, que están en tramitación, que admiten, hay que transparentar toda esa información. Y eso se va a hacer en periodos a través del Ministerio, en periodos semestrales. Se va a poner un pago por capacidad cuando te conceden el acceso y hasta que hagas el contrato. Todo eso significa que si estás yendo de farol, si estás especulando, pues te cueste dinero y dejes retires. Entonces, con estas medidas lo que se trata es aflorar capacidad, que ya está copada por gente que puede estar especulando, y por otro lado, ordenar con prioridades. No el primero que llega ya tiene todo el derecho, la conexión es un bien escaso y entonces hay que ordenar. Entonces la ordenación que se está proponiendo es, primero, promociones inmobiliarias de tipo residencial o consumos de servicios esenciales. Segundo, consumos industriales considerados como proyectos estratégicos. Y tercero, instalaciones de demanda ya existentes que necesiten ampliar capacidad. Esto es algo que hay que poner en marcha también, pero es un buen paso. Bueno, con todo esto y sin más tardanza, voy a presentar a nuestros ponentes. Agradecerles, todos ellos son grandes expertos en este tema y el debate va a estar seguramente muy bien. Luis Velasco es director de apoyo al desarrollo de instalaciones en red eléctrica, ingeniero industrial del ICAI y desarrollo directivo en el IES, programa de desarrollo directivo en el IES. Ha desarrollado su carrera profesional en red eléctrica, primero en Redesur, Lima, Perú, y desde hace 9 años en Madrid. Marta Castro, directora de regulación de AELEC, que es la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, es licenciada en Económicas por la Universidad Complutense y máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido consultora en KPMG y en FTI Consulting y actualmente también es miembro del Consejo de Euroelectric, que es la Asociación Europea de Empresas Eléctricas. Luis Palacio es consejero delegado de 2 grados Capital, ingeniero industrial del ICAI, máster ejecutivo en gestión del riesgo financiero por el Instituto MEEF y MBA ejecutivo del Instituto de Empresa.
Ha desarrollado su carrera profesional en Endesa, Banco Santander y JB Capital Markets. Joaquín Coronado, chairman de Build to Zero y cofundador de Digital 5 Investment. Ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y MBA por el San Telmo Business School. En la actualidad es miembro del consejo de BioCH4 Development, de Equities Summit, de ENCE Energía y es Senior Advisor de F2I SGR y FTI Consulting. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad en empresas y consultoras del sector. Por citar algunas, Abengoa Telbain, Naturgas Energía, Hidrocantábrico Energía, EDP y en PricewaterhouseCoopers España. Muchas gracias a los cuatro. Entonces, hemos organizado el debate de la siguiente forma. Primero, en este orden que he presentado, van a exponer durante unos minutos cuál es su visión sobre este tema y luego ya entraremos al debate. Pues damos la palabra a Luis Velasco. Sí, no sé, ¿se oye? ¿Se oye bien? Vale, gracias. Vale, para acercarme un poquito. Bueno, gracias. Echamos un poco más. Echamos la mesita. Ahora está ya el punto logístico. Muchas gracias. Bueno, por lo primero, muchas gracias y celebro también el alto interés un poco de todos vosotros, los que estáis conectados a red en esta sesión. Me preguntabas, me decías, Tomás, un poco desde el punto de vista no del transporte, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, pues al momento actual, decirlo lo primero, ¿no? En cuanto al almacenamiento, pues prácticamente hay pues, casi 11 gigavatios con permiso de acceso y conexión. De ellos, sí, perdona, Marta, te señalaba, de ellos 4 en transporte, 6 un poco conectar la red de distribución. Y están en curso otros 13 gigavatios, ¿no? Todo eso, pues, en conjunto, pues tenemos un conjunto de 20 y tantos gigavatios entre concedidos y con permiso. Como comentabas, efectivamente, la realidad pues está más baja, la realidad es del orden de 200 megavatios aproximadamente de baterías, que la mayor parte de ellos viene además dentro de los modelos de hibridación, dentro de los modelos de hibridación que están con el alto consumo, de los 1,6 gigavatios que están entre renovable y con batería, pues esa parte es la que tiene pues esos 200 megavatios aproximadamente de almacenamiento. Con lo cual está en un momento en el que todo puede ser, de alguna manera, hay una capacidad, digamos, otorgada que superaría de alguna manera los límites del PNIEC o los establecidos en el PNIEC, pero todavía está por desarrollarse. Ese por desarrollarse, como bien has dicho, tiene dos patas, ¿no? Una, casi empezaré por el final, que es la del Real Decreto Ley 7 de 2026, que vuelve a ratificar que efectivamente esa capacidad de almacenamiento pues va a requerir, o sea, es decir, es posible, es factible que un almacenamiento es flexible. Lo que ocurre, claro, que tienes que tener un mecanismo, es decir, tienes que tener un algo pues, que le dé viabilidad de negocio, ¿no? Esa viabilidad de negocio, al momento actual, pues prácticamente la hemos tenido este viernes pasado, que es cuando se ha aprobado pues, el mecanismo de capacidad, que, ojo, no es tanto para generación como también para demanda que se pueda desconectar, como también para el almacenamiento, ¿no? Este mecanismo de 9.000 millones que se estaba esperando desde hacía mucho tiempo, lo que más comentábamos antes, que bueno, formalmente se lanzó en el año 24, pero anteriormente ya llevó mucho ya tiempo en su desarrollo, se ha aprobado ahora y ahora queda, pues una vez aprobado, pues ese mecanismo para 10 años, que está dotado con 1.000 millones, unos 900 millones anuales. Pues esto lo que nos va a requerir ahora mismo ya del establecimiento de unas reglas por parte del operador del sistema de red eléctrica, que luego tendrá que... Ay, mira, como quieras. Sí, vale, pues invito a que se acople. Sí, no se acopla, vale. Gracias. Entonces tendrá unas reglas que ahora tendrán que salir pues, de una manera cercana, propuestas por el OES y aprobadas después por el Ministerio, para que se empiecen ya a otorgar esos mecanismos, esas subastas, ¿no? De mecanismos de capacidad tan necesitados para que arranque esa capacidad que en su gran medida pues, va a tener que ser, como bien indica, es flexible, ¿no? Y estamos, por otra parte, también con respecto a otra pata importante, que es, como bien decía, el Circular 1-2024 de la CNMC, que luego se desarrolló y este año aparecía ya la resolución para desarrollar la capacidad, los mecanismos de capacidad flexible para la demanda, que es con la que va a poder conjugar esa demanda
flexible va a poder jugar o va a poder conjugar con un almacenamiento flexible que le pueda dar soporte o lo pueda llevar. Entonces, está todavía por ser, una vez resuelta, se finalizó ya el trámite de audiencia pública y sencillamente estamos esperando, de alguna manera, a que ya se resuelva, se publique definitivamente y nos permita tener pues esas reglas del juego con las que avanzar. Ahora, y si queréis, Tomás, ya paso un poco el micrófono al siguiente invitado y empezamos el debate. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Si quieres, Marta. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por contar con AELEC, que para aquellos que no nos conozcan, representamos prácticamente más del 80% de la distribución eléctrica y bueno, tenemos una cuota de generación de más o menos un 50%. Almacenamiento y conexión. Me uno a los mensajes que han dado tanto, obviamente, tanto Red Eléctrica como Tomás, en el sentido de que efectivamente tenemos una gran demanda de peticiones de acceso y conexión. Son muchos los permisos de acceso y conexión que están otorgados y todavía están pendientes de conectar. Y eso es una cuestión que nos preocupa mucho y que se ha visualizado a través de la publicación de los mapas de capacidad. En estos momentos, la última actualización que tenemos, al menos en la red de distribución, es que el nivel de saturación de las redes de distribución pues ya versa más del 89,9%, estamos rondando el 90%. Independientemente de que sea una cuestión física, que en algunos modos lo son, porque no hay capacidad, y en otras pues pueden responder más a casuísticas particulares, como bien ha indicado Tomás, sobre temas de un problema regulatorio o especulativo, lo cierto es que no deja de ser que aún así se hiciera el 50% de los permisos de acceso y conexión que tenemos otorgados y no concedidos, estamos hablando prácticamente de unas cifras que nos preocupan y nos ocupan, porque estaríamos casi incrementando a 2 Españas enteras. Por lo tanto, en ese sentido, el almacenamiento se visa como una de las instalaciones más importantes. Yo a los beneficios que ha prestado y que ha dicho Tomás no tengo nada más que añadir, nada más que es una instalación que es necesaria por muchos beneficios, pero sobre todo porque beneficia a nivel técnico, evita congestiones, evitamos vertidos, que nos está viendo incrementando en los últimos meses y en los últimos años también lo estamos viendo, porque es una manera de integrar una instalación que tiene como objetivo un mejor aprovechamiento de las energías renovables, pero es cierto que nos queda, como bien ha dicho también Luis, es tener la parte, digamos, regulatoria subsanada, y para eso llevamos prácticamente 2 años trabajando con Red Eléctrica y con la CNMC mano a mano para identificar cómo tiene que ser ese proceso y procedimiento de acceso y conexión para una instalación que ya el Real Decreto Ley 7 establece como una instalación flexible. Hasta ahora todos los agentes podían pedir capacidad firme, pero no está todavía, como bien han indicado, pendiente de aprobación toda la regulación de acceso flexible. Aquí tengo que poner en énfasis también el trabajo que hemos hecho junto con la demanda. Nosotros pensamos que de nada vale tener una regulación de acceso flexible para almacenamiento o para cualquier otra demanda, ya sea industria o cualquier otro agente, si no responde a las necesidades verdaderamente de los agentes. Y en ese sentido tenemos que poner en valor un acuerdo marco en el que hemos establecido 3 tipologías de acceso flexibles que creemos que responden, es un mínimo común denominador, pero que de alguna manera establece el framework, ¿no? Establece como el marco de actuación mínimo que debe requerir esos accesos flexibles. Y me van a permitir que los defina brevemente, aunque luego podemos entrar más en detalle, pero sobre todo porque todos ellos son la palanca para poder incorporar lo antes posible el almacenamiento a la red de distribución y a la red eléctrica. Contamos con 3 tipologías de permisos: un permiso de tipo 0, que son patrones, a través de patrones, son unos patrones que toca desarrollar por parte de la demanda y de los distribuidores, patrones que se diferenciarán por zona geográfica y también que recogerán la posible estacionalidad. Todos sabemos que no es lo mismo la punta fotovoltaica en el norte de España que en el sur, y dependiendo de la época del año en el que estamos, pues también difiere. Lo importante es que estos patrones respondan realmente al funcionamiento de estas instalaciones y que sea de alguna manera identificado por el almacenamiento como una oportunidad. En ese mismo punto también se podrán dar conexiones flexibles y se podrá dar conexión firme, y obviamente el incumplimiento del patrón llevará con ello la desconexión.
También tenemos un tipo 1 que rápidamente viene a responder, quizás a ir más allá de este patrón. Es un patrón, digamos, que flexibiliza por parte del distribuidor los condicionamientos del N-1 y que está sujeto a una desconexión, digamos, en tiempo real por parte del distribuidor ante cualquier contingencia prevenida o no prevenida. Y luego está el tipo 2, que digamos que es la flexibilidad que más se acontece o que más asemeja quizás a la que establece al tipo 3 de red eléctrica, que es una conexión total y que tenemos que no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2028. Estas instalaciones, estas tipologías de flexibilidad, digamos que responden a las necesidades, digamos, de acceso y conexión. Pero por parte de distribución necesitamos, una vez que se apruebe, como bien has comentado, una vez que se apruebe estas conexiones flexibles, quedan una asignatura pendiente y es la operativa. La operativa por parte del distribuidor, y esto requiere el desarrollo de procedimientos de operación que facilite al distribuidor, por un lado, tener la potestad de la desconexión y, por otro lado, al igual que obviamente establece Red Eléctrica, en qué condiciones operativas se pueden gestionar todos estos procedimientos, estos permisos flexibles. Por lo tanto, digamos que el acceso ya está a punto de subsanarse con la publicación de estas especificaciones de detalle de conexiones flexibles. Nos falta la operativa, que entendemos que tenemos que ir lo más rápido posible para que esto sea una realidad, y quizás habría una reflexión mayor. Estamos también por parte de los distribuidores desarrollando sandboxes para poder testar todos estos, digamos, proyectos de máxima, digamos, flexibilidad que se puede llegar, sobre todo los tipo 2. Ya hay proyectos encima de la mesa que incluso se puede testar este tipo 2. Sabemos que la demanda y en concreto el almacenamiento necesita cuanto antes estas conexiones flexibles y que tengamos una rápida respuesta por parte de distribuidores. Por lo tanto, sí que hacemos el llamamiento a la necesidad de avanzar en la aprobación de estos sandboxes, porque estos sandboxes lo que van a hacer es testar justamente estas tipologías de flexibilidad. Por lo tanto, cuanto más rápido vayamos en estos sandboxes, más rápido irá la regulación que de alguna manera dé respuesta a la integración del almacenamiento de la red de distribución. Eso es un poco como lo vemos en el marco de actuación en el que estamos regulando. Por supuesto, bienvenidos al debate. Muy bien, muchas gracias. Como vemos, ¿quieres tomar el lujo? Estaba en la novedad de Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que estoy encantado de estar aquí en mi vieja casa después de tantos años y ver caras tan conocidas y que han sido importantes en mi trayectoria académica y profesional. Agradecer a la asociación el haberme invitado a hablar de este tema. He preparado unas slides porque la verdad es que es un tema en el que he tenido que poner al día un poco, ¿no? Y bueno, mi idea un poco es dar la visión del inversor. Os pongo un poco en contexto, creo que esto es importante respecto a qué es 2 Grados, porque bueno, 2 Grados es una empresa que empecé a crear en el año 2014. Y esto era algo que cuando yo terminé la carrera en el año 97 creo que era absolutamente impensable, ¿no? 2 Grados nace de la idea de que las renovables, que es un tipo de activo en el que yo estuve muchos años, pero ya años maduros, después de hacer el MBA, es competitiva en mercado. Entonces se juntan 2 cosas. Una disciplina que desarrollé mucho durante mis primeros años de carrera, que era toda la gestión del riesgo de mercado, y luego pues toda la actividad de inversión en renovables. A día de hoy, bueno, pues es una empresa que tiene 200 millones bajo gestión y somos no muy grandes, pero bueno, estamos a punto de energizar la semana que viene, si Dios quiere, nuestra primera batería de gran tamaño en Portugal. Seremos la primera batería de gran tamaño que conectará. Es un reto apasionante, ¿no? Pero también muy arriesgado, si lo pensáis desde la perspectiva de inversión, son 80,49 megavatios hora. Y es desde esa perspectiva desde la que me gustaría un poco hablar, ¿no? de todo lo que es el acceso flexible. Pensar un poco, como siempre le digo a la gente, ¿no? que es parte del equipo de 2 Grados, que tuvierais que invertir una parte importante de vuestro patrimonio
en este tipo de activos y además ese patrimonio lo invertís para convencer a muchos inversores que os acompañen. Entonces, desde esa perspectiva es un poco desde la que yo voy a intentar dar una visión, ¿no? Entonces, vale, a mí me gustaría empezar con 3 mensajes, ¿no? El primero es el acceso flexible, ¿no? Para mí, me vas a permitir un poco... O sea, el acceso flexible es una medida un poco resiliente, ¿no? Porque al final lo que intenta de alguna manera es solucionar un problema que tenemos. El problema fundamentalmente es un problema de planificación, que bueno, pues, está muy agudo, ¿no? En la parte de demanda, pero al final es una solución a una red que es débil, ¿no? Y que por lo tanto tiene que ser reforzada. Como palanca, ¿no? Puente, ahora lo comentaré, es una palanca importante, pero no podemos olvidarnos de que el objetivo último tiene que ser reforzar la red para permitir el acceso firme, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante que el acceso flexible es lo que llamamos un producto regulatorio completo, porque precisamente tiene que ser un producto claro con toda la seguridad jurídica y técnica que atraiga de alguna manera a la inversión. El acceso flexible también cambia un poco el paradigma, porque normalmente primero viene la oportunidad y luego viene el acceso. Uno ve una oportunidad de inversión, esa oportunidad de inversión la tienes que desarrollar. Creedme que cuesta muchísimo desarrollar proyectos, muchísimo, pero aquí es al revés. Como decíamos antes, el acceso flexible condiciona el diseño de la propia oportunidad. Entonces, de alguna manera, el acceso flexible, desde la perspectiva de la demanda, pues cambia un poco la percepción. Primero es el acceso que puedo obtener o que voy a buscar, tipo 0, tipo 1, tipo 2 tengo que esperar un poquito más. También hay un tema de timing, enero del 28, eso es muy importante. Y desde la perspectiva pura de la demanda, digo, del almacenamiento, que es el almacenamiento standalone o el almacenamiento hibridado, te condiciona mucho. El almacenamiento luego desde la perspectiva de la demanda, yo lo veo como un elemento mitigador que puede ayudar a que una demanda que necesita acceso firme de verdad, pues de alguna forma pueda ser más viable porque cuenta con un sistema de almacenamiento, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente el acceso flexible, que yo creo que es el gran valor que aporta, es un catalizador que de alguna manera maximiza la utilización de la red actual y por lo tanto posibilita que algunos proyectos a fecha de hoy salgan adelante, pero evidentemente no puede ser una excusa, como digo aquí, regulatoria para postergar unas inversiones que son absolutamente necesarias en la red de transporte y de distribución, ¿no? Entonces, un poco esos 3 mensajes los resumo un poco. El almacenamiento evidentemente no está en discusión. Lo que es importante ahora mismo, con toda la cantidad de medidas que tenemos que concretar, es la calidad regulatoria de ese acceso flexible para atraer la inversión. Y bueno, aquí ya de alguna manera se ha comentado, ¿no?, lo que es la normativa vigente y la pendiente, ¿no? Y dentro de la normativa pendiente, bueno, pues está la resolución de la CNMC, con todos los tipos de acceso que se han definido, ¿no? Pero también hay una oportunidad para las distribuidoras, ¿no? Pues de aportar, ¿no?, posibles mejoras, ¿no? Incluso en el tema de los patrones, ¿no? Hay unos patrones tipos, ¿no? Pero se pueden pronunciar, ¿no?, hasta lo que son 3 meses, ¿no?, desde la publicación de la resolución. Está el programa operativo, ¿no?, de distribución, eso es fundamental. Todo lo que tiene que ver con los procedimientos operativos es tremendamente complejo y es muy importante que todo eso sea hilvanado adecuadamente y con sensibilidad también a los agentes que invierten en este tipo de instalaciones. Ahí hay muchísimo riesgo operativo y luego lo más importante desde nuestra perspectiva es la planificación de red, que de alguna manera es la que manda una señal de largo plazo. Tenemos una red robusta a largo plazo con un timing y una visibilidad y que al final atrae la inversión, porque aquí estamos hablando de inversiones a largo plazo. Quien invierte en este tipo de sector es cierto que se puede posicionar pues, de una manera más o menos temporal, pero al final la calidad del activo mira a largo plazo porque son activos que duran muchos años. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vemos o querríamos ver la flexibilidad no como algo absoluto, que es una solución final, sino es una solución temporal, ¿no? Que sea un puente, ¿no?, que dé tiempo para reforzar evidentemente la red, donde el estrés operativo no dure demasiado tiempo, es decir, una red de distribución, una red de transporte tensionada, es decir, en la que hay continuos restricciones técnicas, pues no es lo más adecuado pues, para poder invertir en este tipo de activos.
La expectativa de funcionamiento, que es una expectativa. Imaginaos si tienes que levantar varios millones de euros, que todo verse en torno a una expectativa, ¿no? Entonces, al final, va a ser muy importante hacer una due diligence técnica de cómo de fiable es esa expectativa en función del tipo de acceso, ¿no? Pues esas expectativas son más confiables o menos confiables, pero es importante que ese cálculo del 90% sea muy certero. Y luego lo que vemos hoy es una optimización activa en el sentido de que el acceso flexible te permite optimizar la capacidad de acceso mientras en paralelo se refuerza esa red de transporte o de distribución. Por lo tanto, lo que buscamos, fijaos, es para mí el acceso o el permiso flexible, para que sea un proyecto bancable, tiene que pasar una due diligence, tiene que ser auditable técnica, legal y financieramente. Y solo de esa forma vamos a poder conseguir levantar financiación para, evidentemente, hacer un despliegue, ¿no?, cierto del almacenamiento, porque al final el almacenamiento lo que vende precisamente es firmeza, porque tiene flexibilidad absoluta. Si ese acceso flexible es limitado, pues ese almacenamiento que se conecta al acceso flexible va a ser menos competitivo que otros tipos de almacenamiento, ¿no?, que tengan un acceso más seguro, más perfecto. Por aterrizarlo a los tipos de activos, pensando un poco en la batería standalone es la que se carga y se descarga de la red, funciona como un elemento independiente. La actividad de arbitraje es importante, pero la actividad de servicio al sistema es mucho más importante. Pues entonces el acceso flexible limita mucho su operatividad, sobre todo el tipo 0, evidentemente, porque hay una serie de patrones en los que puede cargar, pero en las horas en las que no puede cargar no va a poder dar determinados servicios de apoyo a la red. Y luego, bueno, pues el tipo 2, que es un tipo pues, más dinámico y además con desconexiones parciales, si la expectativa de uso, ¿no?, del 90% es certera, pues más o menos podrá vivir con eso. Pero en cualquier caso, condiciona desde cero todo lo que es el diseño, ¿no?, de esa instalación y la hace, si acaso, menos competitiva, con lo cual, evidentemente, eso afecta a la bancabilidad. En el caso del sistema hibridado, bueno, supone un esfuerzo superior en el diseño, porque al final convive con una instalación que tiene un acceso firme, tendrá que ver si le compensa o no le compensa pedir un derecho flexible de demanda, porque de alguna manera si se producen ciertos incumplimientos podría poner incluso en peligro la propia operatividad, ¿no?, de la instalación con la que incluso, oye, comparte posición. Y bueno, eso es un riesgo añadido que ya veremos un poco en qué medida incentiva o desincentiva la instalación, ¿no?, de baterías que están hibridadas con los sistemas de generación renovable, ¿no?, que son sistemas intermitentes. Con lo cual, definir con precisión el perímetro operativo va a ser clave. Y esa es toda la normativa que de alguna manera está pendiente de definir y yo lo veo un reto porque realmente es muy complejo. Es decir, lo que se tiene por delante supone o implica la coordinación de muchos agentes con unas redes, sobre todo las de distribución, más difíciles de gestionar y donde, bueno, pues esa operatividad casi en tiempo real, ¿no?, sobre todo pensando en el tipo 2, ¿no?, pues realmente es un reto cuando uno ya aterriza los proyectos concretos con los SCADAs y todas las mediciones. Con lo cual, nosotros queríamos hacer una propuesta aquí para el debate, ¿no? Y dices, oye, si precisamente el acceso flexible lo vemos como algo temporal, lo que pediríamos es que hubiera una vigencia condicionada, en el sentido de que aquellos nudos estratégicos donde la planificación prevé un refuerzo, de alguna manera, cuando ese refuerzo se lleve a cabo, el acceso flexible tenga derecho a tener un acceso firme. Con lo cual, desde una perspectiva de inversión y con una cierta visibilidad, el horizonte es más amplio, porque realmente el acceso flexible es algo temporal que te permite, con la planificación de red que tiene que ir en paralelo, tener visibilidad respecto a que el activo a término va a ser un activo completo, un producto completo, ¿no? Y además alinea muy bien los intereses tanto del promotor, ya sea por la parte de demanda, la parte de almacenamiento y el planificador de red, ¿no? Con lo cual, bueno, esa sería un poco nuestra propuesta, que de alguna forma también aseguraría que hay un acceso temporal, un puente, ¿no?, para de alguna manera terminar reforzando la red. Con lo cual, el corto plazo, la solución del acceso flexible acelera la actividad, eso es positivo, porque el almacenamiento es absolutamente
clave, ¿no? En un contexto en el que, yo insisto, es un problema de planificación. Primero ha llegado a la generación intermitente, es un gran éxito, pero es un drama pensar que el 50% de la energía fotovoltaica se tira a fecha de hoy. Eso, desde la perspectiva de planificación energética, es perdonadme que lo diga, un tremendo fracaso. Y hay que buscar una solución acelerada para no tirar una energía que no solo, evidentemente, impacta en aquellos que han invertido en esos activos, sino que desde un punto de vista energético no hace mucho sentido, ¿no? Con lo cual, bueno, básicamente lo que buscaríamos, aspectos claves para nosotros ahora mismo que deberían tenerse en cuenta. La publicación de la resolución de la CNMC es muy importante y tiene que hacerse de una manera, vamos a decir, realista. Es decir, si queremos que esto sea un acceso rápido, tiene que basarse en aspectos que no sean demasiado experimentales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o demasiados posibilistas. Sería deseable, no lo va a haber, pero un suelo mínimo de firmeza. Es decir, cuando hablamos de una expectativa del 90%, ¿no?, de conexión, pues hombre, si esa expectativa se tradujera en una especie de compromiso, pues evidentemente va a dar muchísimo más confort al inversor porque va a poder auditar, ¿no?, de alguna forma esa restricción técnica. La neutralidad económica, con cargos y peajes que sean coherentes. Esto obliga un poco con el tema del grandfathering. Es decir, hay permisos de acceso ya concedidos, pero ahora la nueva normativa evidentemente quiere trasladar esos accesos ya concedidos vamos a decir, a la modalidad flexible. Y bueno, hay una opción, pero no es una opción, porque en el fondo de alguna manera se invita, ¿no?, al acceso firme a ser flexible, ¿no? La operación y la agregación va a ser absolutamente fundamental. Para mí ese es el aspecto ahora mismo más complejo que vislumbro, ¿no?, a la hora de aterrizar pues la idea del acceso flexible. Y por último, una planificación coordinada, es decir, que la planificación de red no cambie, no pare en ningún caso. Es decir, que no nos conformemos con esta solución como una solución final, ¿no?, que, oye, pues posibilita la entrada del almacenamiento. Conclusiones, oye, pues simplemente el almacenamiento evidentemente es una palanca clave en todo este proceso, ¿no?, de transición energética que estamos viviendo. 2026 ha sido un año fundamental porque cambia el lenguaje regulatorio en relación al almacenamiento, puesto que entra en la lógica flexible, que antes no tenía, evidentemente, es una restricción adicional. Y el verdadero reto es convertir esa flexibilidad en un derecho claro, medible, operable, al final bancable, que atraiga inversión. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Bueno, damos la palabra a Joaquín Coronado por el lado de las instalaciones de demanda. Muy bien. ¿Me oís? No. ¿Me oís? Sí. Vale. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a participar. A ver, han salido un montón de cosas. Lo bueno de ser el último es que no... Bueno, como no te había dicho que no iba a traer unas slides, aunque luego en la segunda ronda las utilizaré. Entonces, mezcla de cosas, ¿no? Yo me dedico a invertir desde hace ya bastantes años, desde un family office que invertimos en nuevas tecnologías de transición energética hasta instalaciones muy maduras, ¿no?, de redes, de redes, generación y, entre otras cosas, en instalaciones hibridadas, ¿no? Uno de los sitios en los que estoy en un consejo de una compañía que estamos construyendo 2 gigas de viento solar y baterías en España, ¿no? Y los números, lo mío es más el Excel que otra cosa, ¿no? Entonces, sobre el acceso, ¿no? Quizás no puedo reprimir dar unos números, ¿no? En España lo que tenemos es un problema de especulación absolutamente descomunal. ¿Y por qué? Pues porque el acceso, contratar el acceso y no usarlo es súper barato. Es súper barato. O sea, esto es como si a uno le dejaran, ¿no?, comprar a 10 euros el metro cuadrado solares en la Castellana, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿y los vas a construir? No tengo ni idea.
pero a 10 euros el metro cuadrado los compro. ¿Y me van a ejecutar el aval que le tengo que dar un aval al ayuntamiento? Oye, yo no conozco a nadie que le hayan ejecutado el aval, y en cualquier caso, si me lo ejecutan de todas las apuestas que estoy poniendo, pues tampoco es una gran pérdida, ¿no? Entonces, vamos a poner eso en números, ¿no? Entonces, los números que son ciertos, que son 2022, 2023, 2024, los de 2025, como no tengo acceso privilegiado, pues no los tengo exactos, pero seguro que después Marta nos puede decir algo de 2025. ¿Qué pasó entre 2024, 2022, 2023 y 2024? Que se concedieron 27 gigas de acceso, 27 gigas, y se convirtieron en potencia facturada 4,7. Pero de esos 27 gigas de acceso que se dieron, ¿no? Hay que ver a quién se lo dieron, ¿no? Y cómo, ¿no? Entonces, en planes urbanísticos, en desarrollos urbanísticos se dieron 4 gigas, 4,3 gigas. Y de esos 4,3 gigas se convirtieron en potencia facturada 2,2 gigas. Todo el resto, ¿no? El resto de los otros 22 gigas se convirtieron 2 gigas. Es decir, el 10% de todo lo que se le da a los centros de datos, a los electrolizadores, a la industria, al tal, no sé qué, eso no se convierte. Y encima de estos 4,7 gigas que se convierten, cuando lo miras en las tarifas 6.1, 6.2, 3.6.4, es que encima está contratado en el P6. Que es que una parte muy sustancial de esos 2 gigas están contratados en el P6. Entre cargos y peajes, 1.000 y pico euros al año por megavatio más o menos. O sea, que es que yo, vamos, incluso de mi cartera, los contrato, los megavatios, ¿no? Entonces, esto no podía ser, ¿no? Y aquí el Real Decreto, el 726, pone, de 2026, arregla en parte este tema, lo arregla pasando el péndulo de un sitio a otro, pero yo creo que había que hacerlo, ¿no? Es decir, oye, usted quiere el acceso, va a pagar por él el primer año el 100%, a partir de él va a pagar por él, va a estar pagando por él hasta que no lo contrate, le voy a descontar el 100% de lo que paga el primer año, el 80% de lo que paga los siguientes, y ahí verá usted si tarda 10 años en desarrollar un CPD, pues ya verá si le compensa o si no le compensa pagar. Os digo cosas, no puedo decir el nombre, cosas concretas de compañías en las que yo estoy en el consejo. Les habíamos dicho al equipo que para qué queríamos tanta potencia contratada. Bueno, aquí que a partir de febrero, ¿no? Hemos renunciado al 50% de la potencia que teníamos contratadas en los proyectos que teníamos en ejecución. 26 proyectos. Hemos renunciado al 50% de la potencia contratada, porque claro, cuando se han ido a hacer los números han dicho, espera, que esto aquí, el desarrollo se puede tardar 2-3 años, multiplicado la probabilidad, tal. O sea, y eso todavía no lo estamos viendo, lo vamos a empezar a ver en julio, pero vamos a ver si con eso se libera la potencia. Aparte de eso, las penalizaciones y tal. O sea, yo creo que el 726 nos va a ayudar a resolver este problema absolutamente descomunal de especulación que tenemos, de la demanda, de la oferta y de la generación y todo el mundo, porque contratar capacidad ha sido muy barato y porque los avales no se ejecutan. Todavía estoy también en otras compañías donde no hemos ejecutado proyectos de solar, porque ya no nos salen los números, por más de 500 megavatios y no nos han ejecutado el aval, con el aval concedido y tal. ¿Por qué no nos lo han ejecutado? Porque es que es tan fácil, o sea, es tan difícil que te lo den y es tan fácil que la administración no cumpla un punto para tal, no sé qué, y no nos han ejecutado ni un solo euro de los avales. O sea, 20 millones en avales, no vamos a hacer las instalaciones, no se han ejecutado. Es decir, es que encima este tema es un poco como, en fin, lo de la banca en su día y las cajas, ¿no? La moral esta de que incumplo pero no me pasa nada, pues aquí pasa lo mismo. Incumplo, no voy a ejecutar, no pasa nada. Y mientras estamos bloqueando una red que pagamos todos. Porque esa red la estamos pagando todos vía peaje con un porcentaje de utilización relativamente bajo. El porcentaje de utilización más o menos, ¿no? de la red de distribución de la potencia punta, yo esto extrapolo del caso de EDP, ¿no? Es
Ojo, donde teníamos en España 2/3 de nuestra demanda en media tensión, con lo cual nuestra utilización era más alta, pero no llegaba al 10%. El 90% de la red, el 90% del tiempo teníamos potencia disponible y además cae así. De mis tiempos en red eléctrica, pues tú lo sabrás, pues la utilización de la red de transporte anda por el 40 y algo por ciento, ¿no? Más o menos de la potencia punta. Y a partir de ahí cae. Es decir, el otro tema que tenemos que pensarnos respecto a la flexibilidad, y por eso yo no creo que la flexibilidad es una solución transitoria, creo que es una solución permanente, aunque la directiva deja claro el derecho del que tiene la conexión flexible a que se la conviertan en firme. Creo que eso lo deja muy claro la directiva. Hay que transponer esa regulación, pero lo deja clarísimo la directiva. Pero yo no creo que es una solución transitoria, es una solución permanente. Esta convención de que nos tienen que asegurar la potencia el 100% del tiempo no tiene ningún sentido desde mi punto de vista en 2026. Y no tiene ningún sentido desde el momento en el que el coste, si en toda la discusión esta que ha habido de la retribución de la distribución, no voy a entrar en ello ahora porque si no deriva el debate, ¿no? Pero cuando se ha dicho cuánto cuesta el incremento del megavatio marginal construido en la red, y sobre ese tema ha habido debate infinito, pero si una batería de 4 horas cuesta menos que eso. Es decir, ¿para qué tengo que construir red por todos lados para garantizarle a gente que no la necesita la potencia, las 8.760 horas del año, si con el coste del almacenamiento, y luego fui a enseñar un caso, es que eso es muchísimo más barato que construir red, ¿no? Es mucho más barato que construir red, es mucho más barato, es mucho más rápido. Y ahí es donde juega el almacenamiento flexible, ¿no? La conexión flexible. Y ahí es donde yo que he estado desde Entra llevando, que es la Asociación de Flexibilidad de la Demanda, llevando el grupo de trabajo y he trabajado con AELEC y con las otras asociaciones de almacenamiento, nos hemos podido poner de acuerdo sobre estas tipologías que yo creo que ha sido fabuloso que tanto las distribuidoras como la mayor parte de la demanda flexible y del almacenamiento nos pongamos de acuerdo sobre unas tipologías que yo creo que nos van a ayudar mucho a liberar. ¿Son la solución a todo? No, pero también tenemos que empezar a andar, ¿no? Porque este también mundo en el que hemos entrado, en el que todo tiene que ser perfecto, tenemos que tener 27 sandboxes, pruebas durante 5 años de todo, antes de ser capaz de emitir un procedimiento de operación o de hacer una nueva regulación, cuando esto va a una velocidad, cuando resulta que es que construimos 10 gigas de fotovoltaica al año, otros 2 gigas de viento y tal. Bueno, no, esto no funciona, ¿no? Y por último, yo soy muy positivo, o sea, creo que se va a cumplir el PNIEC de almacenamiento y creo que se va a cumplir sin necesidad. Yo estoy muy en contra de los pagos por capacidad, por poner una nota discordante. Creo que no se tenían que haber aprobado y espero que el gobierno tarde todo lo que pueda en convertirlo en una subasta. Estoy muy en contra porque creo que no se necesitan. El PNIEC dice, y con esto termino, que hay que tener 12,5 gigas de almacenamiento intradiario y 10 gigas de almacenamiento estacional. Se han subvencionado más de 6 gigas de almacenamiento intradiario, entre baterías y bombeos, que la mayor parte de ellos son intradiarios. Y nos quedan 10 gigas de almacenamiento estacional que yo no sé lo que son, o sea, y que todavía nadie me ha conseguido explicar qué es el almacenamiento estacional. Lo puedo entender conceptualmente, pero no lo puedo entender desde el punto de vista de un inversor. Es decir, ¿en qué invierto yo para cargar una vez al año y descargar otra vez al año? O sea, para cargar en verano y descargar en invierno. Si es con las baterías, haciendo 2 o 3 ciclos diarios y ya cuesta, ¿no? Y con las hibridadas los números más o menos salen, pues imaginaros este almacenamiento estacional del que hemos puesto en el PNIEC que se van a hacer 10 gigas, ¿no? Alguien dijo que como se necesitaba almacenamiento estacional, vamos a poner un objetivo de 10 gigas, pero que no sé realmente qué son, porque el bombeo en España, por lo menos el que yo he operado, es un bombeo básicamente diario. Hay algún bombeo semanal, pero es básicamente un bombeo diario. Entonces,
va a haber almacenamiento de sobra porque está subvencionado y no solamente eso, todos los que estamos invertidos en fotovoltaica o estamos haciendo hibridación o muchos independientemente de que nos den el pago por capacidad o no. Nosotros en la plataforma esta de Summit, ¿no? Que como digo, estamos construyendo 2 gigas, ¿no? Hibridados, es que lo tenemos vendido en un PPA, es que nos da igual si nos dan, o sea, nos dan pagos por capacidad, pues a nadie le amarga un dulce, pero es que lo tenemos vendido como un PPA, o sea, tenemos construido un base load sintético entre eólica, solar y baterías y se lo hemos vendido por 10 años en un PPA a un tercero a un precio estupendo y a nosotros nos salen los números fenomenal, ¿no? Por eso digo que creo que los pagos por capacidad yo creo que son en este momento innecesarios y además llegan tarde, ¿no? Así abrimos el debate, ¿no? Porque no estamos todos de acuerdo en todo, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que podemos ahora discutir un poco aquellos temas que han resultado un poco de controversia, ¿no? Como diciendo, bueno, hay distintos enfoques, ¿no? Yo uno de los temas que me ha resultado un poco, tiene que ver un poco con la visión de Luis de si las conexiones flexibles, que también ha discutido que un poco son permanentes o son temporales, y sobre todo visto desde el almacenamiento, que es un equipo que por diseño es flexible y además es un jugador del mercado eléctrico. Es decir, que un almacenamiento, pues si yo invierto en él es porque quiero hacer dinero en el mercado eléctrico, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que con todo esto de las conexiones flexibles estamos fundamentalmente abriendo una gran oportunidad de negocio a los posibles equipos ad hoc de ofertar flexibilidad, que sería el almacenamiento. Es decir, yo estaría más preocupado por cuáles son los nuevos servicios que me va a abrir a mí la distribuidora para ayudarla a tratar de cortar menos a otras conexiones flexibles que son menos flexibles que yo mismo, ¿no? Entonces, porque yo creo que cuando tú haces, yo te he entendido que cuando haces el plan de negocio, pues al banco habrá que explicarle, oye, que a mí me han asegurado que 90% de las horas, pero a lo mejor me cortan. Pero si es que no te van a cortar, si es que cuando te van a necesitar a que estés ahí para ir en contra justamente del problema que tiene la red, que eres el único además que vas a poderlo hacer. Entonces, no sé si estás de acuerdo o... Yo creo que eso sobre el papel... Bueno, ¿no? ¿Me escucháis? Yo creo que eso sobre el papel suena bien, pero de alguna manera tiene que haber una concreción muy clara de cómo se va a poder explotar esa flexibilidad. Yo, sinceramente, siento que no hemos profundizado mucho en ese aspecto, pero entre un mercado en el que yo pueda tener acceso firme y, por lo tanto, pueda decidir en qué horas quiero ofertar y con qué estrategia quiero ofertar, y un mercado en el que viene condicionado por unas expectativas de disponibilidad, porque entiendo que esto lo que significa es que en un momento dado mi capacidad de inyectar, de cargar la batería, se puede cortar parcialmente o totalmente. Y eso de alguna manera va a limitar el que yo pueda dar determinados servicios que efectivamente están en el mercado. Pues hombre, creo que me interesa más, vamos a decir, aquellos mercados en los que tenga acceso total. Insisto, de todas formas, yo creo que la batería efectivamente lo que vende es flexibilidad, pero precisamente porque tiene flexibilidad necesita de poder actuar en cualquier momento en el que se le requiera. Entiendo que el acceso flexible precisamente lo que imposibilita es que en determinadas horas tú puedas actuar, porque de alguna forma va a haber de unas horas en las que el operador del sistema o el distribuidor me va a decir usted no puede cargar en estas horas. Y lo peor de todo es que no tengo certeza plena de cuándo eso va a suceder. Entonces, ahí hay un riesgo operativo al que tengo que poner valor de alguna manera para decidir si quiero invertir o no quiero invertir, ¿no? Básicamente un poco nuestra tesis, ¿no? en ese sentido. No sé si... Yo creo que, a ver, yo creo que el riesgo es bajísimo, ¿no? Es decir, cuando yo me leo todas las propuestas de conexión, sobre todo las de denegación de conexión que nos hacen, ¿no? Que como nos han denegado todas, pues estaba entretenido y significa que he tenido base estadística también para leer. O sea, que no es que nos hayan denegado alguna,
sino que nos han denegado absolutamente todas, ¿no? Entonces, de almacenamiento, de temas de almacenamiento detrás del contador y tal, cuando hemos necesitado capacidad de la red, ¿no? Entonces, a ver, cuando uno mira, ¿no? Por ejemplo, en la N-1, ¿no? Cuando ve, ahora que te tienen que razonar, te tienen que decir por qué te lo dan, por qué no te dan el almacenamiento ante indisponibilidad N-1, primero la indisponibilidad de N-1 es bastante frecuente, muy frecuente, para que no te den una conexión. Muy frecuente es, en mi estadística de proyectos, más de 10, menos de 20, el 90% es por indisponibilidad N-1. La indisponibilidad N-1 está, uno la mira, hoy nos están dando indisponibilidades N-1 por condiciones de red en 2024. Sí, cosas, el 9 de noviembre a las 10 de la mañana de 2024. Yo el 9 de noviembre a las 10 de la mañana lo voy a consumir en mi vida con almacenamiento. Otra cosa porque el precio es caro y no voy a estar cargando en ese momento, ¿no? Entonces, creo que el riesgo que asume el almacenamiento de queriendo cargar o queriendo utilizar la red, no poderla utilizar, por ejemplo, por la N-1, es bajísimo y, desde luego, mucho más bajo que cualquier otro de los factores que afectan a la inversión, como que el performance de las baterías está testado a 25 grados y en Andalucía las baterías funcionan a 45 o 50 grados. Bueno, eso cambia radicalmente el performance de una batería o los ciclos o no sé qué. O sea, creo que la N-1 al almacenamiento le resuelve todo y de detrás del contador los patrones el 100%. Y luego os enseño una gráfica donde se ve de la semana pasada, donde se ve que con el N-, que con el patrón es que funcionamos perfectamente, pero no la semana pasada, todos los días del año, ¿no? Bueno, yes. Vamos por orden inverso. Sí, se me escucha, ¿no? Vale, gracias. Yo, es que me han dicho tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Voy a empezar por el acceso flexible. Se me escucha, ¿verdad? Me estaban diciendo que es. A ver, bueno, es que partimos de la base que el almacenamiento por ley ya es una instalación flexible. Es decir, la flexibilidad nace con el carácter urgente de incluir el almacenamiento dentro de la red eléctrica, tanto en el transporte como en la demanda, porque si no tuviéramos esta flexibilidad, como muy bien ha explicado Joaquín, los análisis que se harían en almacenamientos para una capacidad firme sería tal que se denegarían más. Entonces, hay que entender la capacidad flexible como el mecanismo de fast track para poder incluir almacenamiento en la red, porque si no, ¿de qué narices estamos hablando durante 2 años para intentar incluir esto, ¿no? Y además, porque a mí me parece que lo que se dice, que es verdad, que la directiva lo dice, en tanto, a mí me gusta más la parte de Acer que dice, oye, el almacenamiento es una instalación flexible, el acceso flexible es una herramienta para incluirlo más rápidamente en la demanda y tanto en cuanto los refuerzos de la red se cargan. No podemos olvidar que en la red de distribución, independientemente de que tengamos un problema de especulación o no, ya lo veremos, lo cierto es que Joaquín ha sido muy rápido en renunciar a sus permisos y el resto de la demanda va algo más lento, porque todavía nosotros, al menos por distribución, no sé, por transporte, tenemos unas renuncias mínimas por ahora. Es verdad que la estrategia que tenga un permiso pues va a agotar lo máximo el plazo de renuncia. No podemos olvidar que renuncian aquellos que tengan aval o que le cause un perjuicio, obviamente, el tener que empezar a pagar toda la facturación de la reserva de capacidad, pero no podemos olvidar que nosotros en distribución el cuello de botella no lo tenemos en más 36, los tenemos en menos de 36, que son aquellos que tienen avales y que, por lo tanto, a ver qué incentivo tienen a lo mejor a soltarlo. Ojo con esto, porque nos podemos plantear en una casuística de que esperamos muchísimas renuncias, probablemente más de 36 en proyectos más grandes, pero no nos olvidemos que también tenemos otros bastantes gigavatios otorgados y no conectados en menos de 36 que responden a casuísticas totalmente muy diferentes, ¿vale? Por lo tanto, el almacenamiento no tiene sentido que en estos momentos tenga capacidad firme.
necesita tener esta flexibilidad, pero estoy de acuerdo con el almacenamiento y ahí tengo que estar también de acuerdo con Luis en la necesidad de avanzar lo más rápido posible a tener una flexibilidad total para evitar justamente los cuellos operativos, los cuellos de botella operativos que se podían gestionar. No nos equivoquemos, los cuellos operativos se eliminan, obviamente, invirtiendo en aquellos nudos que estén saturados. Independientemente de que tengamos un problema de regulación, vuelvo a decir, la planificación, si la analizamos con criterio, nosotros hemos hecho un análisis recientemente muy interesante porque nos hemos preguntado que por qué tenemos este nivel de saturación en la red de distribución. Y como digo yo, aunque nos creamos solamente el 50% de lo otorgado y no conectado, es que yo estoy quitando un 50% a los 43 gigavatios que en estos momentos tenemos encima de la mesa para ordenar. Nos vamos a creer 20 o menos, 15. Pero es que esto ya es un reto. ¿Por qué? Pues porque llevamos prácticamente en los últimos años con un retraso, sobre todo en las de las inversiones, apoyo a la demanda, pues prácticamente que en subestaciones pues tenemos unos retrasos del 60% y en posiciones un 50%. Esto lo que ha generado es un estrangulamiento en la distribución lo suficientemente importante como para que, pues por lo menos, hacer lo que veníamos en las planificaciones pidiendo, que es la necesidad de tener, obviamente, esta capacidad para poder conectar a la demanda. Hablamos, antes has comentado, y perdona que necesito también decir otra cosa, por responder a Joaquín, que decía, tenemos una red infrautilizada. Bueno, ojo con esto, porque también voy a dar datos, obviamente, por la parte de distribución. Desde que un proyecto madura y tiene el acceso a conexión, se llegan a las condiciones económicas, se empieza a adecuar la infraestructura, y probablemente aquí Luis me puede ayudar, y demás, lo que estamos viendo es que el horizonte temporal en el que ese permiso de acceso a conexión se convierte en demanda son 5 años. Has puesto, Tomás, una gráfica muy buena, como hemos visto desde que conocemos que hay permisos de acceso y conexión, que es de los de 83, que es desde el año 2000, 2001. Estamos viendo ahora en el 2025 cómo esa potencia contratada empieza a crecer con unos AGRs del 60%. Ojo con esto, porque significa que todos los permisos que se han concedido en el 21, en el 22, en el 23, en el 24, ahora en el 25, vamos a empezar a verlo del 20. Y todo esto es un escalazón así, con una pendiente creciente y positiva, lo cual implica que ojo con esto, porque si no adecuamos la red, muy probable a todos los permisos que se han dado en el 23 y el 24, que empezarán en el 28 y el 29, pues no tendremos capacidad. Y estoy hablando de que nos creemos el 50% de solamente lo otorgado y no conectado. Por tanto, hay una reflexión. No veamos las cuestiones de infraestructuras y de redes como una visión de corto plazo, porque no lo es. Porque sabemos que los proyectos terminan madurando y conectándose en 5 años. Y ¿saben ustedes que una subestación, una línea y una posición no se hacen en 5 años? Si llevamos 4 planificaciones y todavía no tenemos subestaciones y posiciones terminadas. Ojo con esto, porque también tenemos aquí que puede haber, y ya con esto me callo, un cuello de botella. Si no preparamos la red en la dimensión que sea y el ordenamiento, y estoy de acuerdo que el Real Decreto viene justamente para ordenar, ordenémoslo y planifiquémoslo con tiempo, porque en caso contrario, el principal cuello de botella no va a ser el acceso flexible, no va a ser el almacenamiento ni la demanda, va a ser la propia infraestructura de red. Y por eso es nuestra preocupación. De aquí que desde el sector, y creo que no sé si Luis compartirá este principio, hoy los distribuidores, para las necesidades que tenemos hoy, acabamos de presentar los planes de inversión con 0,13% agotando el actual límite. Y con eso no estoy respondiendo al incremento de necesidades de inversión a nueva demanda. Solamente responde ese 0,13% a responder al crecimiento vegetativo de la demanda. Por lo tanto, todos estos gigavatios que se están en estos momentos ordenando se necesitarían y requerirían un incremento de los límites de inversión. Y ahí es cuando ya podremos hablar de cuántas cosas importantes necesitamos incluir. Pero me gustaría puntualizar esto. 5 años hasta que la potencia se convierte en potencia
potencia, digamos, facturable, por decirlo de una manera. Y dos, tenemos que ver con perspectiva la red de distribución y la red de transporte en particular, porque no se hace tan fácilmente. Un proyecto de baterías está en 2-3 años, una red está en 5 o 7. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues por ir añadiendo cosas, yo creo que un poco esto va creciendo y va muy bien, el debate. Tomás, enhorabuena, la verdad, por el debate. Vamos a ver, yo estaba ahora tomando nota, que decías del tiempo, ¿no? El factor del tiempo. A ver, vamos a ir todo escalonándose un poco pues, en sucesión, PENIEC, etcétera. La primera parte es la generación renovable, cuando sale el Real Decreto, sobre todo se dispara en el 15 de 2018, año 2018, sucesivas ampliaciones, plazos, tiempos, y ahora es cuando estamos viendo madurar permisos que fueron otorgados entre el 18 y el 20 en generación. Es decir, lo has comentado, o sea, 8 años después, entre 6 o 8 años después, este año, hemos comentado, hemos tenido 10 gigavatios, el año pasado, perdón, el 25, de incorporación de nuevas renovables en orden de 10 gigas, o sea, de la máxima a la punta. Veníamos teniendo 4 o 5, 3, 4, 5, 6, un poco anualmente, y de repente se monta, que no se va, o sea, digamos, será complicado que se mantenga y se sostenga. Pero es decir, tienes unos tiempos de maduración sobre permisos otorgados de ese orden de magnitud en generación. En el punto que comentas de demanda, efectivamente, lo que estamos viendo también es que tiene unos tiempos medios que le podrán dar el orden del 5, con lo cual cosas que hoy están, que han sido otorgado el permiso, pues todavía tienen esos años últimos, que es un poco lo que hemos visto, 22, 23, 24, tiene unos tiempos de maduración todavía que está por llegar. Bienvenido, de alguna manera, en ese sentido, un poco las reglas que permiten que eso se vaya reduciendo, limpiando, etcétera, pero que todavía hay mucho por llegar. El tema es que tiene esos tiempos. Y también, a la par, comentabas las redes, ¿no? Y las redes también tienen sus tiempos. Evidentemente, de una planificación, primero se piensa que es, bueno, se debería pensar 1 o 2 años antes o 3 de que vence ese periodo de planificación. Luego abres las redes que hasta que no están no se puede empezar su tramitación, que eso es otro tema, pues que complica la evolución hacia, ¿me escucháis? Sí, sí, hacia cosas nuevas. Pues tardas una media dependiendo del tipo de tensión, del tipo de red, de distribución, transporte o interconexiones internacionales, pues puedes tener unos tiempos de permisos orden de magnitud entre 5 o 6 años cuando requieren trámite ambiental o no. Y luego además tienes cosas que en el tiempo te cambian. Hablábamos de las demandas y también de los apoyos de distribución. Antes habéis comentado cómo cuando hay un plan urbanístico determinado, resulta que, bueno, pues nace hoy, pero al final no todos llegan hasta el final. Es más, puede que se inicie aquí, pero al final se desarrolla allí. Con lo cual, un permiso que había solicitado, o sea, un permiso, un nuevo acceso o una nueva conexión futura en tal sitio, al final nos pasa ahora mismo, a final de esta planificación, pues 1 de cada 4 puntos de apoyo de distribución no se ha llegado a solicitar el permiso de conexión. ¿Por qué? Porque ha cambiado esa necesidad de demanda en el camino. Es decir, los tiempos largos de maduración de proyectos, los tiempos largos de evolución de las sociedades y de sus demandas no van tan acompasados con los grandes tiempos de desarrollo de infraestructuras lineales o no lineales. Vamos, nos guste o no nos guste, es una realidad. Por tanto, lo que has comentado, Marta, lo que he comentado, cuanto antes empecemos eso, mejor. Viene bien el Real Decreto del 7 2016, que oye, vamos a empezar a planificar de una forma mucho más continuada, mucho más flexible, mucho más ex-ante, para que pueda ir llegando, pero sobre todo considerando que de un año al otro, de repente todo te cambia. Os ha pasado ahora, habéis visto ahora están las maps, las modificaciones 3 de la planificación 21-26, que se aprobó en el 22 y ya salió pues retardada, ya salió después por unos años siguientes. Es decir, todo eso te hace ver que en el camino te van pasando muchas cosas. Un punto importante que añadí casi, Joaquín me había dado antes la clave, creo que caduco casi o sobrevalorado porque es la capacidad firme, ¿no? Creo que es un concepto antiguo. Creo que tenemos que ver a conceptos nuevos. Es decir, no sé, yo cada vez que firmamos un permiso de conexión para alguien, un poco que está diciendo, oye, de aquí hasta el infinito, me vas a otorgar 400, 100 o 200 megavatios, pero para siempre. O sea, en todas las condiciones, llueva, viento, no hay viento, cataclismo mundial, está igual. O sea, claro, cuando te piden eso, te dicen, lo voy a pensar un poquito, pero siempre, siempre, siempre dices sí, para siempre, siempre, siempre. Entonces, el problema del gran atasco, si quieres que haya capacidad, es que hasta ahora solo hay un modelo de capacidad, que es el de fija, o sea, permanente, continua, de cuando tengamos otro, es decir, si tenemos un mercado que tiene otras cosas, como la
la capacidad flexible, pues evidentemente se empezará a ordenar. Decir, oye, pues lo que has comentado, oye, cuando no tenga un N+1, ¿qué me pasa de vez en cuando? En esos casos ya podría, ya, entonces me lo pido, que es un poco lo que va a venir con la capacidad flexible. Vamos a ver ese traslado de lo que hasta ahora viene estando en cola de permisos solicitados y no concedidos, porque dices, chicos, es que mi proyecto solo puede vivir así. Dices, ya, pero si te quitase 2 o 3 restricciones, ¿no te importaría? Y dices, venga, pues vamos a probar. De ahí viene casi lo que comentabas, Marta, que comentabas Luis al principio del inicio, también de que la capacidad flexible se convierta al final, yo creo que la evolución pues va a ser un poco en no requiere, porque es que esa capacidad permanente es carísima, lo has comentado aquí, o sea, y sobre todo también porque elimina a otros, es decir, al final compiten por el mismo tal, por algo que a lo mejor solo 1, 2, 3 o 4 tipos de demanda realmente requieren esa necesidad de las 24 horas por 7 durante de aquí al infinito, insisto, no es que no tiene ninguna otra limitación, con lo cual te ocupa mucho sitio al reservar. Entonces yo creo que efectivamente hace mucha falta, creo que tiene que llegar ya, está limitando enormemente la demanda, puede hacer que caigan muchos proyectos de generación y de almacenamiento el hecho de que se vaya postergando y posponiendo, porque al final la demanda y ese almacenamiento previsto no pueden, la demanda, la generación, perdón, y ese almacenamiento previsto no pueden esperar tanto. O sea, se ha ido alargando hasta que llegue el momento. Por lo tanto, dado que la capacidad está como está, para que haya nueva, comentabas antes también, Luis, el tema de la capacidad, de que al final la capacidad de almacenamiento pues, cubre puntos de refuerzo que son necesarios. Pero es que pensar que el refuerzo que está ahora mismo en la planificación actual, ¿vale? Pues los permisos de conexión que damos fijos, acuerdadamente, ya contemplan ese refuerzo. Pues estaríamos hablando de para futuros refuerzos de futuras planificaciones. Pero las actuales, los permisos de capacidad, en todos ponemos, oye, que serán con la condición, esa potencia será dada y otorgada esa energía consumida en medida con la cual todos los refuerzos de la red sean puestos en servicio, lo cual es importante. Pero bueno, y además yo creo que vamos a seguir la ronda. Que te digo, Tomás. Muy bien. Bueno, a mí me preocupa que estéis todos tan de acuerdo, porque claramente el tema ¿cómo explicarlo? O sea, por un lado, las conexiones flexibles es una parte importante en cómo los consumidores pueden ver su futuro respecto a un bien preciado que condiciona muchísimo sus proyectos, que es, ¿van a tener o no van a tener capacidad de eso? Pero por otro lado, me parece que hay poca transparencia en general con la forma en que los operadores de las redes practican de alguna forma, estamos oyendo que se necesitan inversiones en redes, nadie lo cuestiona, pero también estamos oyendo que las redes cada vez son más flexibles y estamos gastando muchísimo dinero en digitalizar esas redes y operarlas de forma eficiente en tiempo real, porque esa operación en tiempo real es la que significa que realmente puedas utilizar mejor la capacidad que tienes, incluso la que tienes planificada, porque ese es el tema, ¿no? Entonces, yo creo que hay bastantes asignaturas pendientes desde el punto de vista de hacer transparente las planificaciones de red, hacer ágiles las planificaciones de red y hacerlas de acuerdo a las demandas que realmente tiene en general la sociedad y en general la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos muchos temas pendientes por la red de transporte, que tiene una red, o sea, una planificación completamente gubernamental, que lo tienen que aprobar, que esto para modificar esto hay que ir otra vez al Parlamento, y las planificaciones que hacen los distribuidores, que es que no tienen ni siquiera una perspectiva de 5 o de 10 años, que es lo que pide la directiva. O sea, estamos haciendo planificaciones todavía de hoy para mañana y todavía con ninguna transparencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho todavía que hacer en esto y realmente demostrar que la capacidad, siendo una cosa que es importante, no debe ser tan importante y tan sustancial como para impedir, pues como se está diciendo, que la transición energética o que todo esto, ¿no? O sea, que yo creo que hay que poner, y no sé si hay que poner encima de la mesa incentivos económicos, que no hemos hablado de ellos, porque hasta ahora todo va por procedimiento normativo. Entonces, se supone que los distribuidores y los transportistas hacen bien sus trabajos, pero
Siempre uno puede dudar y puede decir, oye, pero si esta gente tuviera incentivos económicos, a lo mejor nos conectaban más rápido y a lo mejor usaban las cosas de otra forma. Entonces, ese es otro segundo tema. O sea, los dos temas que os planteo, y me gusta los dos puntos de vista, porque si estáis de acuerdo, malo. O sea, porque yo creo que aquí una cosa va en contra de la otra. O sea, que... ¿Luis empieza? Sí, empezamos. Empezamos, sí, secundarios. A ver, por partes. Yo creo que hay que tener planificación. Obviamente, el transporte distribuidor en ese sentido es distinto. Y aquí, por la parte del distribuidor, lo que sí que vemos, nosotros tenemos un problema en cuanto a la ejecución de la aprobación por parte de la Administración de los planes de inversión, pero nuestros planes no son quinquenales, son anuales, con aprobación, obviamente, Comunidad Autónoma, CNMC y Ministerio. Y lo cierto es que estas planificaciones sí que cuentan con penalizaciones por incumplimiento de la del propio plan. No puedo hablar de planificación, nosotros tenemos aprobación de planes, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Nosotros lo que estamos viendo en la planificación de la red es que prácticamente, has tocado la digitalización y el tiempo real, ¿no? Creo que es una asignatura pendiente que llevamos hasta ahora. La digitalización al distribuidor, sinceramente, ha sido retribuida a partir del PRTR. Creo que se está resolviendo los costes de digitalización del año 2021. Tenemos un retraso brutal. ¿Quieres que a lo mejor puedo otro por si no se escucha bien? Sí, mira, esto es mucho mejor. Como decía la digitalización es una asignatura pendiente de cómo se retribuye. Prueba de ello es que el proyecto de Real Decreto, que todavía no está aprobado, y bueno, parece ser que antes del verano puede estar aprobado, con la definición de estos nuevos límites de inversión, establecía unos límites de inversión, sobre todo para los temas de digitalización. Esto pone sobre la base de que el método en el que se ha ido, digamos, entre comillas, retribuyendo la digitalización, pues ha sido un poco para responder a unas cuestiones muy cortoplacistas. Ahora mismo estamos en unas situaciones, y las hemos vivido, ¿no? Con problemas de control de tensión, con obviamente una tecnología como es el almacenamiento a punto de conectarse con una variabilidad muy grande. Cada vez el autoconsumo es más importante en las redes y generan obviamente ciertas necesidades de respuesta inmediata, de una mayor monitorización en tiempo real de las redes, y todo esto de alguna manera hay que encontrar el vehículo para poder desarrollarlo, invertir en digitalización, o sea que no solamente el nivel de inversión que se requiere por parte de distribución es para incrementar la capacidad de la red, es que hay otras inversiones totalmente diferentes, como son estas, que dotan de mayor resiliencia a nuestras propias redes, ya sea por seguridad de suministro, por observabilidad o por afrontar obviamente los retos que tenemos de respuesta en tiempo real. Nosotros lo que sí que vemos es verdad, y vuelvo a hacer énfasis en este estudio, en el que los niveles de retraso en la red, en la planificación de red vinculante, así en algunos casos, sobre todo para apoyo de demanda, que es lo que obviamente afecta más al distribuidor, han sido importantes. Por lo tanto, aquí sí que animamos a este concepto de tener una planificación flexible y ágil, que sea obviamente ágil en el sentido de que no tengamos que esperar ni a unos maps que se consideren necesarios, ni esperar 6 años hasta ver qué pasa en la siguiente planificación, sino que tengamos ventanas de incluso, ¿por qué no?, cada 2 años, donde se requieran estas necesidades. Hay un concepto adicional, en tanto en cuanto la planificación no se cambie o no sea lo suficientemente ágil y flexible, que eso es una frase que ya nos sale casi automática, ¿no? Ágil y flexible, planificación, y si hiciéramos un pasapalabra diríamos ágil y flexible, y nos darían un voto, pero es súper importante porque fíjense que en tanto en cuanto esto no se consiga, que puede ser a lo mejor más tarde, sí que vemos la necesidad de desarrollar el concepto de inversiones anticipatorias, que no es otra cosa que tener un mecanismo fast track por parte del distribuidor, que en el momento de que si vemos tanto un proyecto de electrificación por parte de la industria, la demanda o un almacenamiento que es clave en ese punto y que todavía la red de planificación no esté disponible, que tengamos, digamos, una vía directa para que el distribuidor pueda ejecutar lo antes posible esa inversión y que pueda compasar con ese proyecto de electrificación el poder conectarle. Y esto es independiente, obviamente, de que si está metido o no en la planificación o que hay que esperar la ventana correspondiente. Es decir, no puede esperar ningún proyecto de electrificación
a tener la red preparada, porque si antes decíamos que no teníamos un problema de oferta porque la generación renovable había sido un éxito, tenemos que intentar cuanto antes, obviamente, conectar a la demanda por los beneficios que esto tiene. Por lo tanto, sí que vemos que es obviamente la necesidad de modificar el proceso y procedimiento de la planificación. ¿Por qué no? Nosotros como distribuidores también queremos tener una visibilidad a más largo plazo. Nuestros planes, como he dicho, es anual. Aparte que sea ágil y flexible, es que sea planificada, al menos sabiendo cuál es el horizonte temporal que tenemos. Esto también es una asignatura pendiente para el sector de la distribución. En definitiva, como digo, y teniendo en cuenta que esta planificación, y vuelvo a incidir en esto, que los proyectos maduran para poder ser conectados en 5 años. Y esto es muy importante teniendo en cuenta, como bien ha dicho Joaquín en esos números, es que tenemos más de 43 gigas otorgados pendiente de conectarse. Y esto requiere, obviamente, un esquema totalmente diferente. Quieras, venga, nos quedamos ahí. Joaquín, Sí, así alternamos. algunas cosas, ¿no?, sobre lo que habéis dicho, ¿no? El límite de inversión es una cosa absurda, ¿no? Que se puso en 2014, yo en aquel momento era consultor y nos habían contratado trabajar en la retribución de la distribución, y un ministro me echó una bronca a gritos, ¿no? Hablando de este tema, cuando le dijimos que nos parecía absolutamente absurdo, ¿no?, limitar la inversión en redes, porque pensábamos que el riesgo de sobreinversión era mínimo, como se ha demostrado en el tiempo. Ahora es fácil decirlo, la bronca me la llevé, como vuelva a ser, pues va a estar mal el tema. Entonces, el riesgo de sobreinversión en redes es muy bajo, es muy bajo. Y aquí esto, y tú dices transparencia, ¿no, Tomás? Que es un tema, pero a ver, ¿qué transparencia? Es decir, es que ¿cuál es el nivel? Pero si no hay mercado, pero es que esto es un mercado sobreinformado, sobretransparente, donde regulamos, ¿no? Donde hemos estado año y pico para una metodología de cómo se calcula la capacidad firme de las redes de distribución, de no sé qué, donde le tiene que decir, pero si las administraciones no tienen capacidad para hacer esto. Pero si yo, cuando he sido distribuidor y he presentado el plan anual de inversiones, la comunidad autónoma te mira como diciendo, ¿y esto está bien? Y tal. Y tú dices, pues yo creo que sí. Y tal. O sea, es que no tienen capacidad para evaluar el plan de inversión. No la tiene la comunidad autónoma, no la tiene la CNMC y, por supuesto, no la tiene el ministerio, ¿no? Entonces, ¿qué es transparencia? Pero si esto no puede ser más transparente. O sea, yo creo que aquí esto tiene que funcionar mejor, ¿no? Un cierto nivel de confianza que se lo tiene que ganar también el regulado, entre el regulado y el regulador, porque este tema de que aquí no se fía nadie de nada, ¿no? Ni el regulador se fía del regulado, ni el regulado del regulador, porque claro, yo he sido presidente de una compañía de gas hasta hace un año y pico. Resulta que habíamos presentado no sé cuántos proyectos de COPEX, ¿no? 2 años después o 3 años después ya lo habíamos invertido, pues nos dijeron que para adelante, nos dijeron que 0. ¿Pero cómo 0? O sea, pero que ya lo he invertido. ¿Pero cómo 0? O sea, 0, sí, la CNMC, 0. ¿No? Claro, eso genera un nivel de desconfianza brutal, ¿no? Entonces yo creo que esto esto hay que darle una vuelta profunda, entre las cosas, para que las distribuidoras puedan planificar a 5, a 10 años, puedan invertir, pongamos unos ciertos topes, digamos, pero no un tope anual fijo, ¿no? Luego, No, pero eso es control, no es transparencia. eso es control, pero que es que no hay que poner, es que transparencia, no sé, o sea, la formación de los tipos de interés en el mercado mundial tampoco es transparente. Y sin embargo, pues oye, la gente va y firma una hipoteca en el banco y se fía, ¿no? O sea, pues, lo que pasa es que hay la suficiente competencia y el control como para que tú te fíes. El problema que hay en este sector es que aquí nadie se fía de nadie, y entonces, a base de transparencia, y eso lleva a regulación y más regulación y más regulación y más regulación, y ya veréis ahora cuando la CNMC, o sea, ahora van a salir los permisos flexibles, pero vamos a tardar año y medio en hacer una norma de cómo se calcula la capacidad flexible, por lo cual, o sea, es que todo esto es muy lento, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle mucho más margen de actuación al distribuidor, a cambio de que tenga riesgo. O sea, que esto no puede ser solo
yo invierto €1, a mí me lo reconocen y tal, ¿no? Y luego, la red hay que digitalizarla. El retraso de la red, desde mi punto de vista en digitalización, no tiene justificación. O sea, la única justificación es el conservadurismo absoluto de las compañías de redes. No tiene justificación, porque durante muchísimos años las inversiones en digitalización se han reconocido al 100%. Así que no había ningún problema. O sea, tú presentabas cuánto te habías gastado y te lo reconocían. Entonces, durante muchos años, muchísimos años ha sido así y tampoco se ha invertido, ¿no? Entonces, aquí hay que darle un electroshock a esto, ¿no? Porque lo que está claro, o sea, mi punto por qué yo estoy muy a favor de la flexibilidad, y termino con esto, porque como esto no lo vamos a resolver en los próximos 10 años, pues por lo menos que los que nos queremos conectar nos podamos conectar, ¿no? Y ya veremos después cómo se va resolviendo el problema. Pero el problema es un problema desde mi punto de vista de modelo de las redes, ¿no? Si a Red Eléctrica le tiene que aprobar el Ministerio una planificación que no tiene más remedio que decir amén Jesús a lo que le proponen, porque ya me diré qué recursos tiene el Ministerio, la CNMC, para poner en solfa una planificación del operador del sistema, o lo mismo con las distribuidoras, que el sistema no funciona. Pues hay que cambiar el modelo de incentivos y todo el mundo tiene que tener riesgo, como tenemos todos los demás. Y no entiendo por qué en las redes no se puede tener riesgo, cuando en la red de gas lo hemos tenido y ha sido un negocio súper rentable. Sí. Sí. Voy a pasarle el micro, aunque tendría muchas cosas que decirle. Pues soy cortito, no, estoy poco. Yo casi vuelvo, voy a pasar inmediato porque la última va más conmigo. Tomás, no, habías comentado un concepto que era un poco el que la red sea quien aporta esa flexibilidad en vez de que sea las demandas o generaciones que son flexibles. Claro, eso se va al concepto de red infinita, evidentemente. Tú ponte año 18. No. Yo Sí, para estoy muy llegar a a favor de tiempo que a la todas demanda... partes. No sé si habéis visto la película esa de a todas partes al mismo tiempo y a la vez. Pues eso significa pues red infinita, pues fenomenal. Año 2018. Oye, que toca planificar la 21-26, ¿no? Más o menos empieza a pensar. Y dices, ¡buah! ¿Y cómo va a ir esto? Y tal. Digo, no, mira, hay un PNIEC con 120 gigas de renovables. ¿Dónde se van a poner los renovables? Bueno, pues echas así un ojo, venga, pues por aquí, más o menos, mapas de capacidad, de lo que quieras, tal. Ojo, organizados, y digo, voy al concepto transparente de la Administración General del Estado, no tanto de las comunidades autónomas, que lo que has dicho no tenías ni tiempo, ni capacidad, ni se te ocurría. Llegas, bueno, pues vamos a hacer una red, no sé, no infinita, pues, pero gorda. Ojo, y con una limitación de máximo 7.000 millones en los próximos años debido a la ley 13, o sea, de 2013, perdonadme. Bueno, pues con esas limitaciones dices, es que tengo 5 cosas que hacer. Y de esas 5 elijamos la más importante, porque 100 no voy a poder hacer. Ponte a pensar en esto y luego lo avanzas y resulta dices, toda la transparencia del mundo se me ha ocurrido qué hacer. Aquí. Fenomenal. Avanza de todo esto. Avanza además diciendo, oye, te doy capacidad y ponte donde quieras ponerte. Digo, en realidad, ponte donde quieras ponerte para que la generación, al menos en este país, no está mandatada, no está regulada, vamos a decirlo así. O sea, mira, oye, o usted, señor, invierte usted donde quiera y póngase y así le damos esta serie de puntos. Y con todo eso llega toda esa generación, se saturan los nudos, se pide todo lo posible habido y por haber. Y de repente ahora, bueno, pues empiezas a ver cómo están cayendo. Ahora mismo lleva cayendo en este año 8 gigavatios de aquello que fue otorgado. Pero es que no solamente eso, sino que también hay muchos puntos o de demanda o de distribución tal que dicen, oye, ¿por qué no lo cambiamos? Eso es lo que salió con la modificación del artículo del 4 bis de la ley del sector eléctrico. Oye, es que en el camino resulta que donde dije veíamos bien, se veía. Y dale toda transparencia que quieras para justificar esa necesidad de generación aquí. Pero ha cambiado, resulta que ha cambiado el gobierno de una determinada comunidad autónoma que decía que había que meter más generación renovable y ahora lo que quiere es meter demanda, porque ya tiene bastante generación renovable y la gente además se ha cansado ya de ver a los generadores y no sé qué, y las líneas, y mira, mejor ponme aquí un data center o ponme otro tipo de industria que nos gusta más. Oye, donde te dije una posición de generación, ahora me pones una de demanda. Eso lo puedes transparentar perfectamente, pero no te implica que ahora vas a tener que cambiar todos los mapas que tienes un poco de las necesidades de desarrollo, porque no es igual a tener una generación que a tener una demanda que a tener una distribución. Entonces, otra vez a volver a decir, esto no es solamente una vez que la piensas y ya lo haces para siempre. Entonces, por eso, Tomás, que yo veo que eso pues es complicado un poco de digerir. Y bueno, luego ya un poco con lo que comentábamos
de la digitalización, vamos a ver, hay factores que ya eran de antes, que ya se conocían, pero hay nuevas necesidades de digitalización que han ido saliendo en el camino. Yo creo un poco que eso, lo digo por un poco por decirme, no todo estaba ya otorgado, sino que hay nuevas cosas que están incorporándose, que se están requiriendo y tal. Sí. Quizá con lo que venía de antes tiene, vamos, yo lo que conozco tiene razón, pero otras nuevas pues tienen más necesidades. Yo creo que lo dejo. ¿Qué pasó? No sé si Marta... Yo voy a puntualizar una cosa. Tenemos que ser conscientes que hasta ahora la planificación ha respondido a retos de generación. De demanda era, pero una demanda de crecimiento vegetativo. O sea, cuando hemos tenido, y hablo por parte de los distribuidores, o sea, conexiones de demanda de diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes agentes, que tal como tenemos 12 gigas de centros de datos, tengo 9 de industria, que por cierto, cuando hablamos de crecimiento industrial no nos estamos metiendo aquí a los centros de datos. Estamos metiendo industria donde prácticamente el 30% de la que quiere ampliar capacidad es industria existente. El 70% es de industria nueva. Ojo con esto, que gracias al CNAE podemos limpiar también un poquito los permisos de acceso y conexión, que parece que todo esto es especulativo, pero es que, vuelvo a repetir, 70-30 de industria. ¿Queremos tener industria en nuestro país? Pues ese 70% habrá que adecuarla, porque ya con el 30 vamos justos. Pero es que a esto se le une que Puertos también quiere electrificarse y que tengo también una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Y ya por terminar, pues obviamente tengo un almacenamiento. Toda esta demanda se comporta de manera diferente. Y esto hace 8 años no estábamos hablando de esta tipología de demanda. Obviamente, y luego llega todo el requerimiento de nuevas conexiones, de nueva operativa de la red. Y esto, estando de acuerdo con Joaquín, de que teníamos un modelo retributivo basado a lo mejor en ese sentido, en un cost plus, pero tengo que decir que PRTR, y lo vuelvo a decir, un modelo que retribuía la digitalización tarde, y podemos decir tan tarde que nos están pagando ahora la digitalización del año 2021, del año 21, o sea que prácticamente los programas que hemos puesto de digitalización casi que hay que volverlos a rehacer, ¿no? Son obsoletos y además no tenemos esa agilidad retributiva. Entonces, lo que sí que estamos claros es que las necesidades de la red de digitalización hoy no tienen nada que ver con la de 8 años. Muchas gracias. Yo creo que por tiempo vamos a dar la palabra a preguntas del público. Sí, El rebo, ese es el guay. Este es el guay, sí. Por derecho, profe. Hola, buenas. ¿Se oye? Sí. Soy Roberto Martín, de la empresa Galileo, me dedico al desarrollo del almacenamiento. Yo creo que es que el término flexible justo es lo contrario. Yo estoy muy por Luis Palacio, creo que yo hubiera sido incluso un poquito más enérgico porque la flexibilidad es que yo pueda actuar con mi batería como yo quiera, no que lo que hagan es ponerme más limitaciones, como son. Nosotros hemos apostado por baterías de 16 kilovoltios, nos lleva así al cero, tenemos 500 megavatios en lo que era firme, van a quitar la firme, que son las retroactividades, pero cada fotovoltaica de 2004 y lo que vea es que volvemos a caer en las mismas cosas. Entonces, hemos desarrollado un modelo de negocio hace 2 años, tienes una firme, te han contestado en muchísimos sitios que no hay capacidad y ahora la que tienes te obligan a que sea flexible porque los números que te están poniendo encima de la mesa y encima la llaman flexible, que lo que me dice es que solo puedo operar en determinados periodos. Que tampoco tengo claro que esos periodos sean los que cuando a mí me han contestado no había capacidad, se libere. Digamos que sea menos restrictivo ahora mismo, porque yo use esos planes. El hecho de que, o sea, yo creo que el sistema se regula a sí mismo si yo soy el almacenamiento. Yo me encargaré de comprar cuando tengo que comprar y vender cuando tengo que vender. Esto lo que haré es ir a favor de la red, contra. Entonces, lo que veo es que lo de flexible no lo veo muy claro. Y luego otra cosa que quería comentar es, por ejemplo, el exceso de normativa que tenemos y que luego incompleta que es. Nosotros llevamos para tramitar proyectos de baterías pues 2 años y medio. Yo todavía no me han dado el informe de compatibilidad urbanística, que lo pedí hace 2 años y medio. Creo que tienen 60 días la
para contestar. Entonces, lo de los 5 años es que va a ser... Ha salido el nuevo decreto y no da utilidad pública almacenamiento que no sea de bombeo, lo cual quiere decir que vamos a tener unos problemas para hacer conexiones que va a ser prácticamente imposible. La Comunidad de Madrid le hemos hecho la consulta de si decidimos que con las nuevas condicionantes un proyecto que tenemos de almacenamiento queremos desistir y nos dice, bueno, Comunidad de Madrid y otras comunidades, que sí, pero que como no hay avales en capacidad, los de generación nos dejan quitarlos. Entonces, nadie va a desistir o de 36 porque no dejan retirar los avales. O sea, son unas... O sea, que se contradicen unas con otras, que es que, o sea, yo lo digo porque a Luis ve aquí que como que está metido en mucho tema asociación, pero es verdad que desarrollar proyectos y promocionar proyectos en este país es un infierno. Luego no somos especuladores, pero lo que somos es unos currantes que no sabéis la de cosas que se caen por el camino, el dinero que se pierde y falta de eficiencia. Bueno, un poco era desahogar. Bueno, yo voy a contestar por alusión porque estoy muy de acuerdo con el enfoque. Creo que tenemos una sobreregulación, al igual que, por ejemplo, se declara la utilidad pública o interés público supremo a las renovables. Creo que hay instalaciones a demanda que tendríamos que también aplicarlo. Esto es un tema regulatorio, no le compete decidirlo a la distribución, pero sí una simplificación normativa, tanto de acceso y conexión, es fundamental. O sea, el acceso y conexión en distribución prácticamente intervienen multitud de agentes desde comunidad autónoma, usted lo ha dicho, ¿no? Ministerio, CNMC, los distribuidores, en doble vuelta, luego el ayuntamiento, si ese ayuntamiento tiene el que certifica y trabaja el mismo tipo para 4 ayuntamientos, firma solamente un día, o sea, hay obviamente un colapso importante. Por lo tanto, sí a la agilidad, sobre todo en todo el proceso de tramitación de acceso y conexión. 2, rapidez en acceso flexible. Sí, totalmente de acuerdo. Llevamos 2 años dándole vueltas a un tema donde creemos que se necesita máxima agilidad, por lo menos para lo mínimo empezar a andar y empezar a saber y conocer cómo se comporta todo, ¿no? Y ver sobre todo las necesidades que se tenga. Entonces, cuanto antes se vea esta resolución publicada, pues antes empezar a correr los plazos de los 6 meses para tener, obviamente, los procedimientos operativos y evitar que pase dentro de 1 año y medio. El 1 de enero de 2028 está a la vuelta de la esquina. Y, por supuesto, nosotros por parte de distribución, siempre y cuando nos habiliten y tengamos todos los procedimientos de operación lo suficientemente, al menos que nos dé potestad. Recuerdo que a los distribuidores todavía no podemos... O sea, no podemos dar en tiempo real absolutamente nada de la red, no estamos habilitados y tampoco para desconectar. O sea, que es que aunque quisiera ir más rápido, o sea, si eso no está en el BOE, yo no lo puedo hacer. Eso es importante que se sepa. Entonces, en cuanto se apruebe la resolución, si nos dan las herramientas a los distribuidores normativos para poder aplicar, oye, vayamos lo antes posible a ese tipo 2. Si es que tenemos que ir al tipo 2, pero para eso necesito gestionar el tiempo real. Que no puedo, no estoy habilitada como distribuidor a darlo. Entonces, por supuesto, creo que el acuerdo que ha mencionado y que yo también he mencionado, para nosotros es un hito, porque es decir, oye, que llevamos 2 años con esto, que tenemos que ya haber estado empezando, venga, empecemos con el tipo 0, me decías antes de los patrones, que empecemos con algo simple, pero que empecemos, porque cuanto más tarde empecemos, pues más tarde va a resultar ser la flexibilidad. Y sí, la idea es que estos patrones obviamente respondan a las necesidades de almacenamiento y de la industria que se quiera conectar. Por lo tanto, aquí invito también a que cuando empecemos a trabajar el tema de patrones, pues sepamos qué patrones vamos a tener y que puedan responder. Y me vas a permitir un matiz, y con esto me callo, no confundamos una cosa. Independientemente del sí o no al pago por capacidad, la distribución y la regulación de acceso y conexión no es el vehículo para viabilizar los proyectos económicos del almacenamiento. Las redes, somos distribuidor, transportista, no somos quien viabiliza los proyectos económicos ni del almacenamiento, ni de la industria, ni de los puertos, ni de los CPDs. Nosotros velamos por la seguridad, digamos, de la gestión de la red, la seguridad de suministro y que tenga acceso y conexión.
Las reglas que se establecen en distribución no responden a criterios económicos de agentes. ¿Vale? Eso es importante. No sé si son matices. O sea, lo que hemos estado durante 2 años discutiendo es precisamente para eliminar la restricción esa que tú decías, es incluir las tipo 2 que no estaban en la propuesta, las tipo 2 en distribución, las tipo 3 en transporte, que no estaban en la propuesta que hicieron las distribuidoras. Que hicieron, pues, el papel era de las distribuidoras, que hicieron las distribuidoras en agosto de 2025, auspiciado por la CNMC o por lo que sea. Hay que ponerle un poco de salsilla, pero el papel ponía a ELEC, ASEME, CIDE y Nergia, ¿no? Y Unión Fenosa de Distribución. Ese es el papel que salió a consulta. No estaban las tipo 2. Se han incluido las tipo 2. Ahora bien, AELEC ha apoyado incluir las tipo 2, hay que decirlo también, en contra de otras asociaciones, pero AELEC ha apoyado las tipo 2 y por eso ha sido posible el acuerdo. Y ese es el modelo al que tenemos que tender. Ahora bien, para que ese modelo funcione, primero, las redes de distribución se tienen que digitalizar para poder hacer eso. Y en segundo lugar, necesitamos desarrollar los mercados locales de flexibilidad. Porque si no, ¿cómo asignamos quién entra y quién sale? Porque lo que esto no puede ser es que precisamente lo que dice Marta, y ahí la apoyo, esto no puede ser que le demos la potestad al distribuidor, el distribuidor decida quién corta, quién no corta, cuándo corta, cómo corta, a quién hace viable y a quién no lo hace. Necesitamos mercados locales de flexibilidad. Y el almacenamiento en distribución, conectado por debajo de 36, tiene que participar y esos mercados tienen que ser una vía de OMIE está de acuerdo en que hay que desarrollar esos mercados locales de flexibilidad, ha estado a favor también de las alegaciones que hemos hecho todos, pero eso no va a ser inmediato. Y mientras, los patrones que son muy fáciles de implantar y que además AELEC ha estado de acuerdo en que el control fuera en la posición de consumo con un equipo que empieza siendo autónomo por parte del cliente en un tema de confianza mutua raro en este sector, pero bueno, hemos llegado a un acuerdo entre todos para que esto funcione. Eso va a resolver mucho. Mi experiencia en almacenamiento, que me dedico también, es que todos los CTs que nos han denegado se resolverían con los patrones. Todos. Cuando uno se lee el CTE, ¿por qué no? Por lo menos de los que yo tengo, con los patrones se resolvería el 100%. ¿Alguna pregunta más del público? ¿No? Bueno, pues yo creo que muchas gracias. Ha estado fenomenal. Y yo creo que hemos acordado un poco que las redes no van a ser el obstáculo para descarbonizar el sistema.